Hola chicos, quiero dar un gran agradecimiento a mi invitado Jay Nightmares por unirse a mí en este episodio. Espero que estén listos para esto. Esto sucedió cuando yo era estudiante y mi novia estaba trabajando. Apenas habíamos empezado a salir, pero yo iba a su casa a menudo y prácticamente vivía allí. Ella me contó sobre un tipo con el que había salido antes de conocerme. Me dijo que él la llamaba constantemente, se presentaba en su apartamento, y a veces, la esperaba fuera de su puerta para poder hablar con ella. ¿Quieres que hable con este tipo?, le pregunté. No, no va a hacer nada, no te preocupes, me respondió. No me importaba, pero si no quería que hablara con él, ¿por qué no llamaba a la policía para denunciarlo por acoso?, le pregunté. Yo fui la que rompió con él. En cierto modo, esto es un poco mi culpa, dijo. No pude convencerla de que lo denunciara. Tampoco parecía una gran amenaza. Durante las vacaciones de verano, mi novia volvió a su ciudad natal para visitar a sus padres. Me dijo que podía quedarme en su habitación si quería. Me gustaba la idea de tener el lugar para mí solo por un tiempo. Ya tenía planes de instalar mi consola en su gran pantalla de televisión y disfrutar de una sesión de juego interminable. El día después de que se fue era su cumpleaños. Estaba un poco desanimado por no pasar ese día juntos, pero nuestra relación apenas comenzaba, así que esa noche, tan pronto como dieron las 12, decidí que al menos le enviaría un mensaje de feliz cumpleaños, y luego volvería a jugar. La habitación estaba realmente caliente, así que encendí el aire acondicionado. La única fuente de luz en la habitación era la televisión. Estaba tan metido en el juego que apenas noté el timbre de la puerta. Eché un vistazo rápido a mi reloj y eran las 11:30. ¿Quién demonios llamaría a esta hora?, pensé. No era mi apartamento, así que decidí ignorarlo. El timbre siguió sonando. ¿Qué le pasa a esta persona? El sentido común dicta que si alguien no responde a esta hora, es porque no está o no va a responder. No paraba. Entonces empezaron a golpear la puerta. Oye, Salary, sé que estás ahí, soy yo. Probablemente su ex se presentó para desearle un feliz cumpleaños. No quería darle ninguna indicación de que estaba en el apartamento de ella. No sabía cómo reaccionaría. Puse pausa a mi juego y esperé a que este tipo se diera por vencido y se fuera, manteniendo los ojos en la puerta, por si acaso. Faltaban pocos minutos para la medianoche cuando escuché pasos alejándose por el pasillo. Finalmente se dio por vencido, pensé. Pensé que eso sería el final, así que saqué mi teléfono y comencé a escribir un mensaje para mi novia. Entonces escuché un sonido extraño, como un chirrido, proveniente de la ventana. Tienes que estar bromeando, pensé. ¿Este tipo está escalando el edificio? Apagué la televisión y me tiré al suelo detrás de la cama. Una gran sombra emergió en el balcón detrás de la cortina, y la persona comenzó a golpear la ventana. La silueta luego deambuló, tal vez buscando un hueco en las cortinas para mirar dentro. Sé que estás ahí, abre la puerta, gritó. ¿Cómo sabe que estoy aquí?, me pregunté. El aire acondicionado. La unidad está afuera, debe haber notado que aún está encendido. Siguió golpeando la ventana del balcón y llamándome. Estaba realmente asustado. Este tipo estaba decidido a entrar. Siguió así durante otros 10 a 15 minutos, y luego escuché nuevamente ese sonido de chirrido. Parecía que estaba bajando del balcón por la tubería de desagüe. El apartamento quedó en silencio. Después de un rato me acerqué a la puerta y pegué el ojo a la mirilla. Mi corazón se detuvo. Lo vi con la oreja pegada a la puerta escuchando si había algún movimiento. No podía moverme. No quería hacer ningún ruido. Mantuve mi ojo fijo en él. Se agachó. ¿Qué estás tramando?, me pregunté. De repente la ranura del correo se abrió. Afortunadamente tenía una capucha, así que no podía verme. Pegué una de mis piernas a la pared para que estuviera fuera de su vista. Su mano emergió a través de la ranura y empezó a tantear. ¿Qué estás haciendo?, me pregunté mientras observaba su mano. Movía su mano con destreza, como si no fuera la primera vez que hacía esto. En su mano sostenía una herramienta de carpintería extraña. Creo que se llama una escuadra. La estaba moviendo lentamente hacia la cerradura. La herramienta resonó contra la cerradura y me hizo estremecerme. No sabía qué hacer. Es solo cuestión de tiempo hasta que entre, murmuró mientras se esforzaba por alcanzar la cerradura. Tenía que pensar. ¿Qué debería hacer? Mi mente estaba a 1000 por hora. ¿Llamo a la policía? ¿Cuánto tiempo tardaría la policía en llegar? ¿No escucharía él si llamo a la policía? ¿Qué le digo a la policía cuando lleguen?
No es mi apartamento. ¿Qué pensaría mi novia si llamo a la policía a su casa? ¿Debería enfrentarme a este tipo? Seguramente se enfurecerá cuando descubra que estoy en el apartamento de su ex. ¿Y si pierde los estribos? ¿Debería agarrar un arma, un cuchillo? ¿Realmente apuñalaría a alguien si fuera necesario? Estaba en pánico. No estaba más cerca de idear una estrategia. Mientras yo pensaba, la herramienta se acercaba más a la cerradura. Era el momento de tomar una decisión. Pateé su brazo, el que sostenía la herramienta, tan fuerte como pude y, al mismo tiempo, coloqué la cadena en la cerradura. El brazo se retractó rápidamente a través de la ranura del correo. Las cosas se calmaron de nuevo. ¡Bang! Ese terrible sonido resonó por todo el apartamento. Estaba tratando de patear la puerta para derribarla. El apartamento de mi novia no era precisamente Fort Knox, era un edificio bastante viejo, para ser honesto. A juzgar por su tamaño, podría derribar esa puerta. Veía cómo la puerta se sacudía con cada patada. Escuché otras puertas abrirse y voces murmurando. Algunos de los otros residentes salieron a ver qué estaba pasando. Miré por la mirilla y lo vi correr por el pasillo. Hizo tanto ruido que seguramente todos lo han denunciado. Él también debe estar pensando eso. No volverá, al menos no esta noche. Esa noche no pude dormir. Cuando mi novia regresó, le expliqué todo y le pedí que, por favor, se mudara lo antes posible. Me aterra pensar qué podría haber pasado si ella hubiera estado sola en casa esa noche y no yo. Afortunadamente se mudó, y yo me mudé con ella. Cambió su número para que ese loco no pudiera volver a contactarla. Ahora vivimos en una nueva ciudad, bastante lejos. Lo que me asusta es que este tipo estaba completamente decidido a entrar. No tengo más remedio que asumir que aún está decidido a encontrarla. Quién sabe, tal vez incluso lo haya pasado por la calle. Esto ocurrió hace unos 5 años. Estaba en mi segundo año de universidad en ese momento. Estaba soltero y buscando una mujer, así que pensé en descargar una aplicación de citas. Después de deslizar bastante, logré hacer un match. No podía creer mi suerte. Ella era realmente atractiva. Era esbelta pero con curvas increíbles, prácticamente la chica de mis sueños. Empezamos a intercambiar mensajes de inmediato, y ella iba directo al grano. Parecía que ambos buscábamos lo mismo, así que rápidamente organizamos un encuentro. Nos vimos en una habitación de hotel, y se convirtió en algo habitual. Siempre pagaba yo la cuenta. Afortunadamente tenía un trabajo a tiempo parcial mientras estudiaba. Sin embargo, no estaba forrado de dinero y a veces era realmente difícil porque no tenía mucho efectivo. Una vez, ella me contactó justo antes de mi día de pago y tuve que rechazarla, así que me pidió que fuera a la casa de sus padres. No estaba listo para conocer a los padres todavía, y hasta donde yo sabía no era ese tipo de relación, si entiendes a lo que me refiero. Pero ella me mandó un mensaje pidiéndome que me colara alrededor de las 9 de la noche y que nadie sabría que estaba allí. Ella vivía un poco lejos y yo estaba más que un poco escéptico. Dudé por un tiempo, pero los recuerdos de lo que hacíamos en esa habitación de hotel me convencieron. Me dio su dirección y estaba a unos 10 minutos de una estación de tren. Encontré la casa y se veía limpia y bastante normal. No captaba ninguna mala vibra desde afuera. Sin embargo, no estaba muy feliz con la idea de colarme. La casa parecía un poco desierta, pero lo mismo pasaba con algunas casas en la zona. Estaba en medio de la nada, en los confines de Saitama. Tuve que trepar un poco para entrar en una habitación. Fue como una escena de película. Me metí en el dormitorio sin problema. Su habitación estaba cubierta con papel tapiz rosa y había peluches en la estantería. Podía decir que ella había crecido en esa habitación. Mis padres están durmiendo en la habitación de al lado, no hables mucho, ¿ok? Mis padres se despertarán a las 7 de la mañana. Solo asegúrate de salir antes de eso, me susurró. Luego nos pusimos manos a la obra. Fue genial, y se intensificó con esa sensación de que nos podrían atrapar. Después de eso fui a fumar como siempre. Realmente no tenía la energía para volver a trepar hacia abajo. Además parecía un poco arriesgado, así que abrí la ventana. Pude notar que a ella no le gustó mucho la idea. Realmente odiaba el cigarrillo, así que soplé el humo directamente por la ventana. Entonces escuché a alguien decir, «Te voy a matar». Era una voz femenina y aguda, ya sea que venía del pasillo o de la habitación contigua. Lo que siguió fue el sonido de pasos.
Alguien se dirigía hacia la habitación. Ella me miró a los ojos y dijo: «Escóndete rápido, te matarán». Estaba al borde de las lágrimas. Pude darme cuenta de que la amenaza que acababa de escuchar era más que probable. El pánico se apoderó de mi corazón. El armario parecía ser el único lugar disponible donde podría esconderme. En el segundo en que cerré la puerta del armario silenciosamente, escuché la puerta del dormitorio abrirse de golpe. Estaba allí temblando de miedo, solo en ropa interior. Su madre estaba ahora en el dormitorio y sonaba enfadada. «¿Has fumado?», le preguntó a su hija. «¿Y qué si lo hice?», respondió ella. «Sabes que tienes que tener 21 años para fumar. ¿Qué estás haciendo? Sabes que a tu papá también le molesta». «No volveré a fumar, solo vete», le dijo a su mamá. Estoy parafraseando, pero esa fue la esencia de la conversación. Ella me estaba protegiendo y yo estaba agradecido, y pensé que me saldría con la mía. Eso fue hasta que cometí un error fatal. Moví los pies y resbalé ligeramente, causando que la parte trasera de mi cabeza golpeara suavemente contra la pared. La discusión madre-hija se detuvo abruptamente. «¿Quién está ahí?», preguntó su madre. Escuché que la puerta del dormitorio se abría brevemente. Por un momento pensé que la madre se había ido por la vergüenza, pero tan rápido como se habían alejado esos pasos, volvieron y se acercaron al armario. Intenté mantener la puerta cerrada con todas mis fuerzas, pero un fuerte tirón de su madre abrió las puertas del armario. «¿Quién eres?», me preguntó mientras me miraba con una mirada fulminante. Estaba en un buen lío. Ella me miró de arriba abajo, y la parte delantera de mi ropa interior gris había comenzado a cambiar de color por la tensión. «Si no te vas ahora, morirás de verdad». Cuando miré hacia abajo, noté que sostenía un martillo, no un martillo doméstico normal, sino más bien un mazo. Parecía el borde de un martillo de demolición. Salí de allí tan rápido como pude. No necesitaba que me lo dijeran 2 veces. Esa mirada en su rostro me decía que hablaba en serio. Corrí de vuelta a la estación de tren mientras me vestía al mismo tiempo. Debido a la hora a la que salí, solo llegaría a mitad de camino a casa, así que pasé la noche en una estación de tren extraña. Más tarde envié un mensaje de disculpa. La respuesta que recibí me hizo darme cuenta de lo cerca que estuve del peligro. «Está bien, no te preocupes. Estoy realmente contenta de que mi papá no se haya despertado. Está en una banda. Cada vez que conoce a un novio, lo asusta. Una vez llevó a uno a dar una vuelta en coche y no lo volví a ver. Espero que no te encuentre». Así que, cuando su madre dijo: «Si no te vas ahora, morirás», no solo estaba tratando de asustarme, estaba tratando de advertirme sobre su esposo gángster. Una parte de mí rezaba para que fuera una broma, porque estoy bastante seguro de que le dije dónde vivía. Ella parecía un poco sospechosa ahora. Me parecía que estaba disfrutando del susto que me dio. Envió ese correo electrónico y luego no volví a saber de ella. Dejé las aplicaciones de citas y no conocí a nadie en lugares donde no había estado antes, y les dije a las personas a dónde iba cuando conocía a alguien nuevo. Estoy tomando la vida un poco más en serio estos días. Hace un tiempo, al chico con el que estaba saliendo le rompieron el coche y le robaron la cartera. Tenía su licencia de conducir y todas sus tarjetas ahí. Presentó una denuncia policial, pero el oficial dijo que en ese momento había un número de robos reportados en la zona. No hubo investigación. No se pudo hacer nada al respecto. Unos 6 meses después del robo, recibí una llamada de alguien que decía ser un oficial de policía. Me dijo que habían encontrado una gran cantidad de carteras y bolsos en un bote de basura en un área de descanso, justo a la salida de la autopista nacional. Dijo que la cartera de mi novio era una de las que habían recuperado. El policía dijo que había estado intentando contactar a mi novio. Dijo que llamó al número en su licencia de conducir, pero no pudo comunicarse con él. Quiero decir, mi novio había cambiado de número en algún momento durante esos 6 meses que pasaron. Dijo que encontró mi tarjeta de presentación en la cartera y una foto mía. Mi novio llevaba una foto que me había hecho para mi pasaporte. La odiaba, pero a él le gustaba por alguna razón. Además, mi tarjeta de presentación tiene la foto de mi empresa. Así que para el oficial supongo que era natural intentar llamar al número de mi tarjeta de presentación. El oficial dijo que me encontraría en algún lugar para entregarme la cartera. Dijo que la cartera estaba en una comisaría de policía que quedaba a un par de horas en coche desde mi ciudad.
Dijo que me encontraría en una cafetería en las afueras de la ciudad. Conocía el lugar, no era una cafetería impresionante. De hecho, estaba un poco descuidada. Así que este oficial estaba dispuesto a ir hasta allí para entregarme la cartera en una cafetería, pero no en la comisaría local. Eso parecía un poco extraño. ¿Por qué no entregársela a mi novio? Le dije que estaba dispuesta a recoger la cartera en la comisaría si él la dejaba allí. Algo se sentía mal, así que le dije que no iba a encontrarme con él en la cafetería y colgué. Luego llamé a la comisaría donde el oficial dijo que estaba la cartera para ver si podía hacer arreglos para ir a recogerla. Confirmaron que la cartera había sido encontrada en el bote de basura junto con muchas otras en el área de descanso. Pregunté por qué un oficial me estaba llamando para encontrarme en una cafetería. El oficial con el que estaba hablando se sorprendió. Dijo que sería imposible que un oficial hiciera un intercambio de esa manera. Dijo que solo el propietario de la cartera podría recogerla. Esto era muy diferente de lo que el supuesto oficial me había dicho. Inmediatamente pensé para mí misma qué habría pasado si hubiera ido sola a esa cafetería aislada. Ese pensamiento me produjo escalofríos. Supongo que o el oficial estaba haciendo algo completamente fuera de las normas al ofrecerse a encontrarse conmigo, o el ladrón era quien intentaba organizar una reunión. Fue una experiencia realmente extraña, y una que realmente me asusta cuando pienso en ello. Estoy contenta de haberme tomado un segundo para pensar antes de actuar. ¿Quién sabe lo que el hombre al otro lado de la línea tenía planeado para mí? Tenía un amigo de la infancia que arruinó mi vida. Convirtió mi vida en una pesadilla. Voy a llamarlo Rafael. Nos conocimos en la escuela primaria y nos llevamos bien desde el principio. Terminamos yendo a la misma escuela secundaria y preparatoria. Fue genial porque ambos nos llevábamos muy bien. Solíamos caminar a casa juntos y a veces íbamos juntos a la escuela por las mañanas. Mis padres ni siquiera se quejaban cuando lo invitaba a mi casa. No estábamos saliendo ni nada por el estilo, pero supongo que podría haber parecido que sí. No veía muchos otros combos chico-chica en mi escuela. Para mí, él era un muy buen amigo. Como era tan buen amigo, le conté cuando empecé una relación con otro chico. Estaba nerviosa de contárselo, pensaba, ¿se burlará de mí o me apoyará? ¿Cómo reaccionará? Le conté y al principio no reaccionó mucho, pero más tarde ese día, en el almuerzo, rompió una ventana de un puñetazo. Me sentí terrible, pero no sabía si lo hizo enteramente por mí. Fue a partir de ese momento que su comportamiento comenzó a cambiar drásticamente. Se volvió muy pegajoso y necesitado. Se quedaba a mi lado en cada descanso que teníamos entre clases. Me esperaba por la mañana y después de la escuela, y cada noche quería venir a mi casa. No solo era en persona, me bombardeaba con correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas todas las noches. Si no respondía, me enviaba aún más. Ahora soy mayor y puedo ver lo ingenua que estaba siendo. Cada vez que le respondía, debería haber cortado la relación, pero eso es fácil decirlo en retrospectiva. No debería haberle dado el oxígeno que necesitaba para continuar. Las cosas empezaron a volverse bastante aterradoras cuando me despertaba y lo veía justo afuera de nuestra casa. Literalmente cuando me despertaba por la mañana, antes de las 7 de la mañana. Seguí el consejo de algunas de mis amigas y lo confronté una mañana. Le dije, «Oye, sabes que tengo novio, ¿verdad? Así que tal vez deberíamos mantener un poco de distancia entre nosotros». En cuanto le dije eso, se enfureció. «¿Por qué? Yo soy el que te entiende mucho más que él y te aprecio más que él. Entonces, ¿por qué él y no yo?». Trató de abrazarme, pero lo vi venir justo a tiempo. Después de eso, aparecía siempre que mi novio y yo salíamos a una cita y, a veces, parecía que intentaba sabotearlas. Cuando mi novio venía a mi casa, Rafael aparecía y comenzaba a tocar el timbre. No sabía cómo lidiar con alguien así a esa edad. Era implacable. Juro que una vez, cuando mis padres no estaban y solo estábamos mi novio y yo, Rafael intentó entrar a la casa. Escuché varios golpes en la puerta principal. Rafael hacía otras cosas también. Comenzó a esparcir mentiras, específicamente sobre mi novio en la escuela. Parecía que estaba empeñado en romper nuestra relación. Las cosas empezaron a ir mal para Rafael. Dejó de ir a la escuela con tanta frecuencia cuando se dio cuenta de que no iba a lograr separarnos. Aparentemente también renunció a la idea de ir a la universidad. Aún así me acosaba, aunque solo digitalmente.
Rápidamente aprendí a bloquear todas las solicitudes de amistad inusuales y correos electrónicos extraños. Antes de dejar mi ciudad natal para ir a la universidad, escuché un rumor de que Rafael terminó en un manicomio. No puedo darle mucha credibilidad a ese rumor, sin embargo. Espero que no sea el caso porque, aunque se convirtió en un amigo acosador y loco, en un momento fue mi mejor amigo. Después de graduarme, alquilé un apartamento con el novio que tuve en la escuela y todavía vivo con él. Realmente no sé qué pasó con Rafael, pero a menudo pienso para mí misma. Está ahí afuera, todavía está ahí afuera. Trato de no compartir demasiada información personal en línea porque si era malo como adolescente, podría ser peor como adulto. Para dar un poco de contexto, ahora estoy en una maravillosa relación con el chico que conocí en Tinder. Así que esto, de ninguna manera, es una crítica a la aplicación. Actualmente, estoy en mi último año en una universidad de 4 años, pero esto sucedió en mi segundo año cuando tenía 19 años. Para mí era bastante difícil encontrar a alguien para simplemente salir y conocernos, ya que soy una persona un poco introvertida y no estaba buscando una relación pasajera. También pasé por varias relaciones abusivas, así que para mí era realmente difícil abrirme y confiar en la gente. Cuando hice match con Chris, me sorprendí gratamente. Era un estudiante universitario divertido, inteligente, interesante, con un trabajo decente y buenas intenciones. Disfrutaba hablar con él, pero había mucha ansiedad cada vez que lo hacía. Ahora sé que debía haber confiado en mi instinto, pero en ese momento asumí que estaba haciendo mi típica paranoia de introvertida con problemas de confianza y traté de alejar ese sentimiento. Hablábamos unas cuantas veces a la semana, y cada vez que lo hacíamos, ese sentimiento persistía, solo que cada vez era más fuerte. Chris empezó a hacer comentarios sobre cómo quería que fuera su novia, y cómo estaba tan emocionado de que conociera a sus padres, pero no nos habíamos conocido, y solo habíamos hablado de vez en cuando durante unas semanas en ese momento. Así que poco a poco dejé de responder algunos de sus mensajes. Luego empecé a dejarlos completamente sin respuesta. Un día me confesé con mis amigas y les conté sobre la mala sensación que siempre tenía al hablar con Chris. Ellas me dijeron que no estaba siendo abierta a nuevas experiencias porque no había dejado atrás mi pasado y que no estaba siendo justa con él. Así que, a regañadientes, después de unas semanas de silencio y sintiéndome culpable, le envié un mensaje de nuevo. Después de otra semana o 2 de mensajes y poniéndonos al día, me pidió que saliera a cenar con él. Dudaba en decir que sí, ya que mi ansiedad estaba por las nubes, pero mis amigas insistieron en que solo eran nervios y que sería bueno para mí salir con alguien. Acepté y él, emocionado, me dijo que tenía planes de llevarme a un buen restaurante japonés en la ciudad al lado de mi campus. Mis amigas estaban eufóricas y me pidieron ver una foto de él. Abrí su perfil estándar y cuando pasaron las fotos, se quedaron en silencio. Sabes, sí, se parece a Jacob. Jacob fue un ex particularmente abusivo. Tuve un ataque de pánico en toda regla cuando vi el parecido. No había marcha atrás, no había manera de que fuera a ir a ningún lado con ese chico. Le envié un mensaje de texto la noche anterior a la cita, y le expliqué que ya no me sentía cómoda saliendo y que lo lamentaba. Nunca me respondió. Esa misma semana comencé a recibir múltiples llamadas telefónicas todos los días de un número desconocido. Me dejaban mensajes de voz que decían cosas como «Vuelve» o «Cariño, ¿dónde estás? ¿Por qué no me das una oportunidad?» Intenté ignorarlas, pero un día, después de recibir casi 10 llamadas, respondí lista para maldecir a alguien. Llamé a Chris por su nombre y le dije a dónde ir, y me encontré con risas. «No soy Chris, soy Jeff. Chris dijo que podía tenerte». Empezó a reírse, así que colgué y de inmediato me volvió a llamar. Lo envié al buzón de voz. Dijo que quería salir conmigo en su lugar. Me dijo a qué universidad vas. Me mostró tus fotos. Te esperaré en el campus si es necesario. Bloqueé su número y durante unos días más recibí algunas llamadas desconocidas y mensajes de voz detallando algunas cosas bastante raras, agresivas y asquerosas, pero eventualmente se calmaron. No sé si este tipo hablaba en serio, o si tal vez era Chris haciendo que su amigo me molestara como venganza por cancelar, pero fuera lo que fuera, me hizo mirar hacia atrás cada vez que caminaba por el campus durante el resto del semestre.
Mis compañeras de cuarto y yo tuvimos a un amigo que se quedó con nosotras por un tiempo, por si acaso. Empecé a regresar a mi ciudad natal los fines de semana porque tenía miedo de quedarme en el campus por mucho tiempo. Han pasado 2 años, así que espero que en este tiempo Chris y Jeff hayan aprendido a ser mejores personas, o que alguien ya les haya dado su merecido. Un poco de contexto. Estaba trabajando en un pequeño motel de cadena en el Medio Oeste como auditora nocturna. Mis horas eran normalmente de 11 p.m. a 8 a.m. Con ese tipo de horario y siendo mujer, es inevitable que tenga algunas historias raras. El momento más aterrador que he vivido trabajando allí sucedió en mi primer mes. Era un poco antes de que comenzara mi turno, y como estaba soltera y tenía 22 años, estaba en Tinder antes de ir a trabajar. Hice match con este chico que parecía genial, un poco gótico, alternativo, y le interesaban las tablas Ouija y el tarot, que es mi tipo. Así que estaba emocionada en ese momento. Hablamos un rato y le dije que tenía que ir a trabajar. Nos despedimos. Esa noche era mi primera noche sin entrenamiento, así que estaba manejando el motel sola durante 9 horas. Ya estaba un poco nerviosa, pero entonces este tipo vagamente familiar se acerca a la recepción y pregunta por mi nombre. En mi cabeza, todas las alarmas de advertencia se encendieron porque este tipo era raro, no por su apariencia, sino por la vibra que desprendía. Le dije que sí, que era yo, y él me explicó que era el chico de Tinder, y que vio que estaba a menos de 1,5 kilómetros de distancia, así que decidió venir a ver si estaba trabajando en este hotel. Así es, este tipo se estaba hospedando donde yo trabajaba. Segunda señal de alerta. Me quedé detrás del confort de mi escritorio durante 2 horas porque este tipo no dejaba de hablarme, sobre todo de cómo su ex lo dejó, cómo golpeaba a la gente y cómo quería acostarse conmigo. No hace falta decir que me sentía incómoda y nunca me había pasado algo así en un ambiente de trabajo, así que no sabía qué hacer. Finalmente decidió irse a dormir entre las 2 y las 3 de la mañana, y yo aproveché para tomarme un merecido descanso para fumar. Salí y justo después de encender mi cigarrillo, ¿adivina quién apareció? El tipo creepy. Investigando un poco en su cuenta, descubrí que era pintor y estaba haciendo trabajos en la zona, así que no era de aquí. Me contó de dónde venía y se fue acercando cada vez más a mí. Me preguntó si podía fumar marihuana, a lo que dije que sí para que se alejara de mí. Le mostré dónde estaban las cámaras y entonces me jaló, olió mi cuello y empezó a agarrarme el trasero. Rápidamente lo golpeé y le dije que más le valía no tocarme otra vez. Tiré mis cigarrillos al suelo y agarré mi teléfono para llamar a mi jefe antes de entrar. El tipo creepy me arrebató el teléfono de la mano y procedió a enviarse un mensaje a sí mismo. Ahora tenía mi número. Lo primero que me envió fue una foto grotesca de su entrepierna extremadamente modificada con body mod. He visto algunas de esas en mi vida, pero eso era algo que nunca había visto. Luego vinieron imágenes adultas de BDSM con leyendas como: no puedo esperar para hacerte esto, ¿sabes en qué habitación estoy? Ya estaba aterrorizada y no sé por qué no llamé a la policía, y mi jefe no respondía, así que ahí estaba yo en la oficina trasera teniendo el ataque de pánico de mi vida cuando recibí un video más. ¿Por qué lo abrí? Nunca lo sabré. Me niego a decir en detalle lo que vi, pero era un video snuff de adultos, muy violento y muy sexual. Entonces me encerré en la sala trasera. Lloré y esperé unas horas antes de proceder a preparar el desayuno del hotel. Los mensajes continuaron durante unos días hasta que tuve suficiente. Reuní el valor para contarle a mi jefe, quien de inmediato expulsó al tipo creepy y lo prohibió de nuestro hotel. Su empresa ni siquiera tiene permitido reservar en ese hotel nunca más. En retrospectiva, debería haber llamado a la policía, pero estaba demasiado asustada. Esto fue en abril de 2021. Un poco de contexto. Mi nombre es Janelle. Soy una chica francesa de 21 años. Soy estudiante en Lyon. Estaba cansada de no encontrar el amor verdadero, así que decidí tener mi primera vez con mi mejor amigo. Luego encontré un fantástico amigo sexual con el que me llevaba maravillosamente en todos los niveles. Estuvimos juntos durante unos 3 meses. Luego encontró el momento de dejarme porque aún amaba a su ex. Yo estaba muy frágil, así que hice mi primer intento de acabar con todo.
Terminé siendo llevada a emergencias y luego al hospital psiquiátrico. Para aquellos de ustedes que ya lo dedujeron, entenderán que ya estaba en un estado depresivo desde hacía unos meses. Qué mejor que un golpe fuerte de alcohol para completar este mecanismo autodestructivo. Qué mejor que las aplicaciones de citas. Unas semanas después de mi salida del hospital psiquiátrico, comencé a usar aplicaciones de citas para hacer nuevos encuentros, y sobre todo, olvidar a mi querido y tierno amigo sexual. Siempre conozco a los chicos en casa para una primera cita porque tengo cero experiencia, y eso es lo que hice para mi primera cita. Un buen día llega cuando hice match con un chico, Matthew. Matthew no es muy guapo y tiene unos kilos de más, pero yo tampoco soy Beyoncé, así que hice match. Nos reímos un poco, tenemos algunos gustos en común y sobre todo él fuma marihuana, así que pensé que era perfecto. Fumaríamos unos porros entre nosotros. Me dio algo de información personal como su dirección y su trabajo, o más bien su antiguo trabajo. Acababa de ser despedido. Trabajo o no, no me importa, no quiero compartir mi vida con él de todas formas. Le expliqué que estaba frágil, que acababa de salir de una clínica mental, que estaba deprimida y bla, bla, bla. Todo esto con el único propósito de hacerle entender que no podía jugar conmigo. También le dije que solo estaba buscando sexo, pero aún así con algo de conversación, complicidad, abrazos y cosas por el estilo. Le expliqué que no soy solo un rapidito de 20 minutos y listo. Él me aseguró que eso era lo que buscaba también, y que de hecho era muy cariñoso. Perfecto. Después de solo 1 o 2 días de hablar, acordamos una cita. Fiesta de mojitos en mi casa y él trae unos porros. Y así fue como se desarrolló el encuentro. Matthew llegó. No es realmente guapo, incluso peor que en las fotos. Tiene una apariencia sucia, como pelo grasiento, una camiseta manchada, con el estilo de un adolescente desaliñado, a pesar de tener 26 años y ser bajo. Quiero decir, estaba lejos de mojarme las bragas, pero necesitaba desesperadamente compañía. Le ofrecí que preparara las bebidas mientras yo elegía una película en la televisión. Fue a la cocina y preparó 2 mojitos antes de unirse a mí en el sofá. Hablamos un poco. No es muy inteligente ni muy interesante. Me ahogué en mi bebida, esperando animar la fiesta yo sola, y aquí es donde comienza un apagón de 3 días. Según nuestro querido Matthew, habríamos bebido y fumado mientras veíamos una película antes de ir al dormitorio. Recuerdo vagamente estar desnuda en mi cama y verlo vestido sobre mí, mirándome antes de girar sobre sus talones y dar un portazo. Mi teléfono estaba muerto, mi alarma no sonó, y me perdí una cita con un grupo de trabajo, así que mis amigos estaban preocupados y me llamaron. No pudieron contactarme, así que contactaron a mi hermana, pero cuando ella intentó localizarme, fue directamente al buzón de voz. Las chicas bajaron a mi casa y tocaron el timbre repetidamente, pero aún así no hubo respuesta. Llamaron a los bomberos, quienes lograron abrir la puerta de entrada, pero no la puerta de mi apartamento. Golpearon la puerta llamándome y finalmente abrí la puerta envuelta en una manta para esconder mi desnudez. Las miré confundida. Los bomberos concluyeron que tenía resaca y se fueron, mientras mis amigas me ayudaban a vestirme. También pensaron que había bebido demasiado. Notaron que mi cuerpo estaba cubierto de betadine amarillo en los brazos, piernas y estómago. Les dije que me había quemado el brazo el día anterior y que me había tratado a mí misma, pero no había señales de una quemadura ni nada en mi brazo. Además, ni siquiera tengo betadine. Mis amigas se llevaron a mi gato y terminé en la casa de una de ellas porque estaba en un estado comatoso. Tenía problemas para hablar, estaba completamente ida. Incluso tenía problemas para pensar. Al día siguiente, mi hermana vino a recogerme para que pudiera quedarme con ella unos días. Todos estaban convencidos de que había intentado acabar conmigo de nuevo con drogas y alcohol, pero empecé a quejarme de dolor en mi área íntima y de pérdida de sangre, así que mi hermana decidió llevarme al hospital. Les dije que tal vez quería presentar una denuncia, ya que estuve inconsciente y podría haber sido sin protección. Me hicieron muchas pruebas. Me recomendaron presentar una denuncia y me redirigieron a urgencias de ginecología. Al día siguiente, finalmente recobré la conciencia lentamente. Mis familiares lo notaron de inmediato. Estaba un poco más animada y coherente. Terminé haciéndome más pruebas y recibí tratamiento preventivo contra el SIDA. A lo largo de una semana, hice una serie de citas para análisis de sangre, orina y esas cosas. Fui a presentar una denuncia con el testimonio de mis amigas que me encontraron en mi casa y mi hermana que cuidó de mí. Después de hablar sobre esto con personas de mi edad, personas mayores,
pero sobre todo con el personal médico y la policía, se mencionó más de una vez el término tráfico de órganos. Creen que el tipo se acobardó en el último minuto. A pesar de mi denuncia, mi cama llena de betadine, mi ropa interior arrancada y la sangre en las puertas del apartamento, mi atacante no obtuvo nada. Nunca sabré qué pasó realmente ni qué es lo que realmente quería. Quisiera señalar que solía beber y fumar además de mi tratamiento, y que nunca antes había tenido un apagón de 3 días. Estoy bastante segura de que puso algo en mi bebida. Es bueno hablar de esto de todas maneras, gracias. Siempre he sido una persona cautelosa, tal vez demasiado. Mis amigos solían bromear sobre lo anticuada que era por no querer involucrarme en las citas en línea. Amanda, el mundo ha cambiado. Todo el mundo conoce gente en Tinder o en alguna otra aplicación. ¿Por qué no lo intentas? Podrías conocer a alguien increíble. Logrados me decían con frecuencia. Pero yo tenía mis razones para ser reservada. La idea de abrirme a alguien que no conocía, de confiar en un extraño a través de una pantalla, me parecía arriesgada. Sin embargo, después de pasar años en relaciones fallidas y solitarias, comencé a cuestionarme si estaba siendo demasiado dura conmigo misma. Era una noche como cualquier otra en mi departamento en la Ciudad de México. Había tenido un día agotador en el trabajo, y mientras me preparaba la cena, mis pensamientos volvían una y otra vez a la conversación que había tenido con mi amiga Lucía el día anterior. Amanda, deberías darte una oportunidad. No puedes seguir viviendo aislada del mundo. Tinder no es tan malo como crees, solo necesitas tener cuidado. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Finalmente, después de cenar, me serví una copa de vino. Me acurruqué en el sofá y decidí descargar la aplicación. Al principio no esperaba mucho. Deslicé el dedo de un lado a otro, observando con escepticismo los perfiles que aparecían. Algunos chicos parecían agradables. Otros me hicieron reír con sus descripciones ingeniosas, pero nada me llamó la atención de inmediato. Sin embargo, después de unos días de explorar la aplicación sin mucho entusiasmo, un perfil me capturó la atención. El chico se llamaba Diego. No era el típico galán de revista, pero había algo en su sonrisa que me resultó genuino, una especie de calidez que me hizo detenerme y leer su perfil con más detenimiento. Diego mencionaba que era diseñador gráfico, que amaba la música clásica y que disfrutaba de la fotografía. Sus pasatiempos eran tranquilos, incluso un poco nostálgicos, lo que me pareció interesante. Lo que realmente me llamó la atención fue su descripción, buscando a alguien con quien compartir los pequeños placeres de la vida. Había algo en esas palabras que me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, Diego podría ser diferente. Dudé por un momento, pero finalmente deslicé a la derecha, y para mi sorpresa fue un match inmediato. Diego me escribió casi de inmediato. Su primer mensaje fue cortés, sencillo, nada ostentoso. Hola, Amanda. Me alegra que nos hayamos encontrado aquí. ¿Cómo estás? A partir de ese momento, nuestras conversaciones se volvieron diarias. Hablábamos de todo y de nada, desde nuestros trabajos hasta nuestros gustos por las películas y la música. Aunque había algo en él que me hacía sentir un poco inquieta, lo atribuía a mi propia ansiedad por estar probando algo nuevo. Después de todo, siempre había sido reticente a este tipo de cosas, y pensé que quizás estaba proyectando mis propios miedos en Diego. Con el paso de las semanas, nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Diego parecía interesado en conocer cada detalle de mi vida, lo que, en un principio, me hizo sentir especial. Me preguntaba sobre mi infancia, mis relaciones pasadas, mis miedos y aspiraciones. Sin embargo, a medida que se acercaba más a mí, comencé a notar ciertos matices en sus preguntas que me inquietaban. Parecía tener un interés particular en los momentos oscuros de mi vida, en mis inseguridades y en las cosas que me habían hecho daño. A pesar de mi incomodidad, seguí respondiendo, intentando no parecer distante o desagradecida por su aparente interés. Después de varias semanas de conversación, Diego sugirió que nos encontráramos en persona. Al principio me reí nerviosamente, tratando de ganar tiempo. Pero él insistió, diciendo que quería conocerme mejor, que sentía que habíamos conectado de una manera especial. A pesar de mis reservas,
Accedí a verlo en un lugar público. Decidimos encontrarnos en un café en Coyoacán, un lugar pintoresco y lleno de vida, donde sabía que habría mucha gente alrededor. La idea de estar rodeada de personas me hacía sentir más segura. El día de la cita, me desperté con una mezcla de emoción y ansiedad. Me preparé con esmero, eligiendo una blusa que me hacía sentir cómoda y unos jeans que me favorecían. Llegué al café unos 15 minutos antes de la hora acordada. Quería tener tiempo para relajarme y evaluar el entorno antes de que Diego llegara. Me senté en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver la entrada. Mientras esperaba, traté de calmar mis nervios convenciéndome de que solo sería una conversación más, como las que habíamos tenido en línea. Diego llegó puntualmente, lo cual aprecié, pero en cuanto lo vi, algo en mi interior se tensó. No era solo su apariencia física, que ya conocía por las fotos, sino la manera en que me miraba, como si estuviera evaluando cada movimiento, cada gesto. Su sonrisa parecía cálida, pero había algo en sus ojos que me hacía sentir vulnerable, como si supiera algo sobre mí que yo no había revelado. Me saludó con un abrazo, algo que no esperaba, y aunque fue breve, me dejó una sensación de incomodidad que no pude sacudir. Nos sentamos y comenzamos a hablar. Al principio la conversación fue amena, superficial. Hablamos de nuestro día, del clima, de los cafés que solíamos visitar en la ciudad. Sin embargo, pronto Diego dirigió la conversación hacia temas más oscuros. Comenzó a hablar sobre crímenes, sobre la psicología de los asesinos en serie, y cómo algunas personas tenían una fascinación con la muerte. Aunque intenté seguir la conversación, sentía que algo no estaba bien. Cada vez que trataba de cambiar de tema, él volvía a lo mórbido, como si fuera lo único que le interesara. En un momento me preguntó directamente qué haría si alguna vez me encontrara en una situación de peligro. La pregunta me desconcertó, pero intenté restarle importancia, bromeando con que correría lo más rápido que pudiera. Sin embargo, Diego no sonrió. En cambio, me miró con seriedad y me dijo: «No siempre puedes correr, Amanda. A veces es mejor enfrentar lo que sea que te esté persiguiendo». Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío, y supe que era hora de irme. Inventé una excusa diciendo que tenía que levantarme temprano para una reunión de trabajo, y me levanté para despedirme. Diego pareció decepcionado, pero no intentó detenerme. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de irme, me tomó de la mano obligándome a detenerme. Me miró con una intensidad que me dejó paralizada por un momento. «Espero que nos veamos pronto, Amanda», dijo, y aunque sus palabras eran corteses, el tono en su voz me hizo sentir todo lo contrario. Solté mi mano rápidamente y salí del café lo más rápido que pude. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión en el rostro de Diego, su mirada fija en mí, como si estuviera planeando algo. Mis sueños estuvieron llenos de imágenes perturbadoras, de sombras que me perseguían por pasillos oscuros. Me desperté varias veces, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo un miedo irracional que no podía explicar. A la mañana siguiente decidí que no volvería a contactarlo. Simplemente ignoraría sus mensajes hasta que se diera cuenta de que no estaba interesada. Sin embargo, no fue tan fácil como había imaginado. Diego comenzó a enviarme mensajes constantemente. Al principio eran amables, preguntándome cómo estaba o si quería salir de nuevo. Pero cuando dejé de responder, los mensajes se volvieron más insistentes. Me decía que no podía dejar de pensar en mí, que sentía que habíamos conectado de una manera profunda, que estábamos destinados a estar juntos. Sus palabras, que en otro contexto podrían haber parecido románticas, ahora me parecían amenazantes. Sentía que me estaba asfixiando, que Diego estaba invadiendo cada aspecto de mi vida, incluso a través de una pantalla. Intenté bloquearlo en Tinder, pero al día siguiente recibí un mensaje de un número desconocido. Era él, diciéndome que había conseguido mi número a través de medios creativos, y que no podía esperar para verme de nuevo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Cómo había conseguido mi número? ¿Cómo sabía tanto sobre mí? Comencé a sentirme observada, como si cada movimiento que hacía estuviera siendo monitoreado. Decidí no responder y bloquear el número también, pero eso solo pareció enfurecerlo más. Los mensajes se volvieron aún más perturbadores. Me decía que sabía dónde vivía, que si seguía ignorándolo se presentaría en mi casa. Me asusté. No sabía qué hacer.
¿Debía ir a la policía? ¿Y qué les diría? ¿Que un chico que conocí en Tinder estaba siendo insistente? A medida que pasaban los días, mi ansiedad crecía. Sentía que cada paso que daba fuera de mi departamento era observado, como si Diego estuviera en algún lugar, esperando para acercarse. Una noche, mientras estaba en casa viendo televisión, escuché un ruido fuera de mi ventana. Vivo en un departamento en un segundo piso, así que no esperaba escuchar a nadie afuera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Casi sin atreverme a mirar, me acerqué a la ventana, y para mi horror, vi una figura oscura que se alejaba rápidamente. No pude distinguir quién era, pero mi instinto me decía que era Diego. Me alejé de la ventana y me quedé allí, temblando, incapaz de moverme. A la mañana siguiente, cuando salí para ir al trabajo, encontré una nota pegada en la puerta de mi departamento. No puedes esconderte de mí, Amanda. Tarde o temprano estarás conmigo. Sentí un nudo en el estómago. Esto ya no era solo un chico insistente, esto era acoso. Mi mente corría con pensamientos aterradores. ¿Qué haría si Diego realmente se presentaba en mi casa? ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar? Decidí que era hora de ir a la policía. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Fui a la estación de policía más cercana y les conté todo lo que había pasado. Les mostré los mensajes, les hablé de la nota y les describí cómo Diego parecía estar en todas partes, vigilándome. Los oficiales tomaron mi declaración y prometieron investigar, pero también me advirtieron que, a menos que él hiciera algo más concreto, sería difícil actuar. Salí de la estación sintiéndome impotente, como si hubiera hecho todo lo que podía, pero aún así no fuera suficiente. Esa noche no pude dormir. Cada pequeño sonido me hacía saltar, cada sombra parecía amenazante. Mi paranoia crecía con cada minuto que pasaba. Me sentía atrapada, como si no hubiera escapatoria de la amenaza que Diego representaba. Unos días después recibí una llamada de la policía. Habían investigado a Diego y lo que descubrieron me heló la sangre. Su verdadero nombre no era Diego, era un alias que usaba en las redes sociales para ocultar su verdadera identidad. El hombre con el que había hecho match en Tinder no era un diseñador gráfico, sino un hombre que había sido arrestado anteriormente por acosar a mujeres. Había cambiado de identidad varias veces y había utilizado Tinder para acercarse a sus víctimas. Lo peor fue cuando me dijeron que no era la primera vez que Diego, o como quiera que se llamara, había hecho algo así. Las autoridades sospechaban que estaba involucrado en la desaparición de varias mujeres, y que su familia había sido encontrada muerta en circunstancias misteriosas años atrás. Habían sido asesinados brutalmente, y aunque nunca se había probado que él fuera el responsable, siempre había sido el principal sospechoso. Cuando me dijeron esto, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Este hombre había estado en mi casa, había intentado acercarse a mí, y yo, en mi desesperación por compañía, no había visto las señales. Me sentí estúpida, culpable por haber ignorado mis instintos, por haber dejado que mi soledad me llevara a una situación tan peligrosa. La policía actuó rápidamente. Rastrearon su paradero y lo arrestaron antes de que pudiera hacerme daño. No fue fácil, ya que Diego, cuyo verdadero nombre resultó ser Marco, había estado escondiéndose en diferentes lugares y usando identidades falsas para evitar ser capturado. Pero gracias a mi denuncia y a la rápida acción de las autoridades, lograron atraparlo. Marco fue encarcelado y condenado por varios cargos, incluido acoso y amenazas. Aunque no pudieron probar su participación en los asesinatos de su familia o en la desaparición de otras mujeres, las pruebas de su comportamiento violento y perturbador fueron suficientes para asegurarse de que no pudiera hacerle daño a nadie más. No obstante, la idea de que un hombre así hubiera estado tan cerca de mí, que hubiera estado acechando en las sombras, esperando su oportunidad, me dejaba sin aliento. Después de todo esto, me mudé de departamento y cambié de número de teléfono. Me alejé de las redes sociales y me tomé un tiempo para recuperarme de la experiencia. Sabía que tendría que vivir con las cicatrices de ese encuentro durante mucho tiempo. No solo las cicatrices emocionales, sino también el miedo constante de que alguien como Marco pudiera volver a aparecer en mi vida. Lo más aterrador de todo esto fue darme cuenta de lo cerca que estuve de convertirme en una de sus víctimas. El hecho de que había ignorado mis instintos, que había dejado que la soledad y la desesperación nublaran mi juicio, casi me costó la vida. Ahora, cuando miro hacia atrás,
Sé que fui increíblemente afortunada. Podría haber terminado de una manera muy diferente. La experiencia me enseñó a confiar en mis instintos y a no tomar la seguridad a la ligera, especialmente cuando se trata de conocer a alguien nuevo en línea. Las aplicaciones de citas pueden ser herramientas útiles, pero siempre es importante ser cauteloso y nunca bajar la guardia. Nunca sabes quién está realmente al otro lado de la pantalla, y lo que podría parecer una conversación inocente podría convertirse rápidamente en una situación peligrosa. Si alguna vez te encuentras en una situación que te hace sentir incómodo o inseguro, no lo ignores. Escucha a tu intuición, porque puede ser lo único que te salve de un destino terrible. Yo tuve suerte, pero no todos lo tienen. Y cada vez que alguien me pregunta por qué ya no uso aplicaciones de citas, solo sonrío y digo que aprendí a no tentar a la suerte. Porque a veces, una simple decisión, un pequeño desliz de juicio, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Recuerdo cada detalle de ese día como si estuviera grabado a fuego en mi mente. El sol estaba bajando en el horizonte, tiñendo el cielo de un color anaranjado que normalmente me habría parecido hermoso, pero esa tarde solo sentí un nudo en el estómago. La casa estaba en silencio, un silencio que se había vuelto común en los últimos meses. No era el tipo de tranquilidad que trae paz, sino un vacío opresivo, como si algo oscuro hubiera tomado posesión de nuestro hogar. Mi hija Sofía había cambiado. No era solo una cuestión de adolescencia, como me había dicho mi esposa cuando le comenté mis preocupaciones. Sofía siempre había sido una niña alegre, habladora, de esas que llenan la casa de vida con su risa y su energía. Pero ahora, esa luz en sus ojos se había apagado. Pasaba todo el tiempo encerrada en su habitación, frente a la computadora, inmersa en un mundo que yo no podía ver ni entender. Su comportamiento me preocupaba profundamente, pero cada vez que intentaba hablar con ella, se cerraba como un libro bajo llave, inalcanzable. Esa noche, algo dentro de mí finalmente se rompió. No podía seguir ignorando las señales. Sabía que estaba mal, que invadir la privacidad de mi hija era una traición a su confianza, pero la ansiedad que me corroía era más fuerte que cualquier escrúpulo. Después de asegurarme de que estaba profundamente dormida, me deslicé en su habitación. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, iluminando suavemente su rostro. Dormía con una expresión de paz que no había visto en ella durante el día, y por un momento me sentí culpable por lo que estaba a punto de hacer. Pero la preocupación era más fuerte. Encendí su computadora, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de descubrir. Los dedos me temblaban mientras navegaba por sus archivos, abriendo cada carpeta con el temor de encontrar algo que no quería ver. Al principio todo parecía normal. Sus redes sociales, sus correos, todo estaba en orden. Pero cuando llegué a su historial de chats, la verdad me golpeó como un martillo en el pecho. Allí estaba, el nombre Lucas, brillando en la pantalla como una advertencia. Al abrir la conversación, sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Los mensajes que leía eran perturbadores, oscuros, llenos de insinuaciones y peticiones que me revolvían el estómago. Este Lucas no era un chico de 14 años como pretendía ser. Sus palabras revelaban a alguien mucho mayor, alguien con intenciones que ningún padre querría que su hija experimentara. Las manos me temblaban mientras continuaba leyendo. Lucas le pedía fotos, le hablaba de temas sexuales con una naturalidad que me enfermaba. Sofía, mi pequeña Sofía, respondía con una inocencia que partía el alma. Estaba claro que no entendía del todo lo que estaba pasando, pero seguía el juego, tal vez por curiosidad, tal vez porque no sabía cómo decir que no. El dolor de saber que mi hija había sido manipulada de esa manera era indescriptible. ¿Cómo había podido pasar esto delante de mis ojos? ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Cada palabra que leía era un puñal en el corazón. Mi mente empezó a llenar los huecos, a imaginar las cosas horribles que podrían haber pasado. Estaba aterrado, enfurecido, y sobre todo, desesperado por proteger a mi hija de cualquier daño. Pero ¿cómo podía protegerla de algo que ya había ocurrido? El daño ya estaba hecho y la angustia me asfixiaba. Pasaron unos días desde ese descubrimiento, y en ese tiempo Sofía dejó de hablar con Lucas.
Al principio pensé que tal vez había llegado a su sentido común, que había comprendido el peligro en el que se encontraba. Pero el cambio en su comportamiento me decía lo contrario. Sofía no solo estaba más callada, estaba completamente apagada. Sus ojos, que alguna vez habían brillado con vida, ahora eran opacos, como si una parte de ella se hubiera perdido para siempre. Sabía que algo terrible había pasado, pero cada vez que intentaba acercarme a ella, me encontraba con un muro de silencio. La desesperación me llevó a hacer algo que nunca pensé que haría. Fingí ser Sofía. Me hice pasar por mi propia hija para confrontar a este monstruo que se había metido en nuestras vidas. Le escribí un mensaje, haciéndome pasar por ella, y lo cité en un lugar donde pudiese verlo con mis propios ojos. Quería desenmascarar a ese hombre. Quería entender qué había hecho y, sobre todo, quería que pagara por lo que le había hecho a mi hija. El día del encuentro, el tiempo se detuvo para mí. No podía pensar en otra cosa. Mi mente estaba completamente consumida por el miedo, la rabia y una desesperación que no podía sacudir. Llegué al parque temprano, mucho antes de la hora acordada. Necesitaba tiempo para prepararme, para calmarme, aunque sabía que no sería capaz de hacerlo. Mis manos temblaban mientras caminaba por el parque, buscando el mejor lugar para esperar. El parque estaba desierto. Solo se escuchaba el susurro del viento entre los árboles y el crujido de las hojas secas bajo mis pies. Me senté en un banco, lejos de la vista directa, pero con una buena perspectiva de todo el lugar. Observé cada rincón, cada sombra, esperando ver algún signo de este Lucas. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. Mi mente corría con pensamientos, cada uno más aterrador que el anterior. Imaginaba a este hombre tocando a mi hija, susurrándole palabras que no debería escuchar, haciéndole cosas que ningún niño debería experimentar. Finalmente lo vi, un hombre de unos 50 años, vestido con ropa sencilla, con un aire de normalidad que me enfermaba. Parecía un padre cualquiera, alguien que podría estar allí con sus propios hijos. Pero yo sabía la verdad, sabía lo que había hecho. Lo vi sentarse en un banco cercano, mirando alrededor con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Estaba esperando a Sofía. La rabia me invadió como una ola. No podía permitir que este hombre se saliera con la suya. No podía dejar que alguien tan despreciable siguiera caminando libre por el mundo. Me levanté, con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos, y me acerqué a él. Cada paso que daba era pesado, cargado de la furia que había estado acumulando durante días. Cuando estuve lo suficientemente cerca, lo llamé por su supuesto nombre, Lucas. El hombre levantó la vista sorprendido. En ese momento vi el miedo en sus ojos. Sabía que había sido descubierto. No le di tiempo para reaccionar. Lo agarré por la camisa y lo empujé contra el banco con toda mi fuerza. Los golpes vinieron de manera instintiva, nacidos de un lugar profundo de mi ser, de un instinto primario de proteger a mi hija. Golpeé su rostro una y otra vez, sintiendo el impacto de mis puños contra su piel, la resistencia de sus huesos. Pero no podía parar. Cada golpe era un recordatorio de lo que había hecho, de lo que podría haber hecho si no lo hubiera detenido. El hombre intentó defenderse, pero yo era más fuerte, movido por una fuerza que solo un padre enojado puede tener. No me importaba nada en ese momento, solo quería que sufriera, que pagara por el daño que le había hecho a Sofía. Su sangre comenzó a correr por su rostro, mezclándose con el sudor y las lágrimas que ahora brotaban de sus ojos. Fue entonces cuando empezó a hablar, a suplicar, a confesar lo que había hecho. Sus palabras fueron como ácido en mi alma. Me contó cómo había encontrado a Sofía en línea, cómo la había manipulado para que confiara en él, cómo la había convencido de hacer cosas que nunca deberían haberse hecho. Lo peor de todo fue saber que se habían encontrado en persona, que ese monstruo había tenido a mi hija en sus manos, y que ella, en su inocencia, no había comprendido el peligro en el que estaba. Cuando finalmente la policía llegó, encontré que había llamado a mi esposa en algún momento durante el caos. Ella, asustada y preocupada por la manera en que le hablé, había alertado a las autoridades. Los oficiales nos encontraron a ambos en el suelo, a él destruido y sangrando, y a mí, un hombre roto, destrozado por el conocimiento de lo que había pasado. Se llevaron al hombre, aún llorando y suplicando, mientras la realidad de lo que había sucedido me caía encima como una tonelada de ladrillos.
De vuelta a casa, el viaje fue un tormento silencioso. Cada kilómetro que recorría me alejaba del lugar donde había enfrentado al hombre, pero no podía alejarme de los pensamientos que ahora me atormentaban. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿Cómo podía mirar a mi hija a los ojos, sabiendo que la había fallado de esta manera? Cuando llegué a casa, vi la puerta de la habitación de Sofía entreabierta. Me detuve frente a ella, temeroso de entrar, pero sabiendo que tenía que hacerlo. Empujé la puerta lentamente, y lo que vi me rompió el corazón en 1000 pedazos. Sofía estaba sentada en su cama, abrazando sus rodillas contra su pecho, con la mirada perdida en algún punto indefinido de la pared. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas, pero ahora no había lágrimas, solo una expresión vacía que me aterrorizó. Me acerqué a ella con cautela, como si temiera asustarla. Cada paso que daba sentía que me acercaba más a una verdad que no quería enfrentar, pero no podía dejarla sola en ese estado. Cuando estuve lo suficientemente cerca me arrodillé frente a ella, intentando encontrar sus ojos, pero ella seguía mirando hacia la nada, como si no estuviera realmente allí. Sofía. Mi voz se quebró, y me di cuenta de que no sabía qué decir. ¿Cómo podía consolarla cuando ni siquiera sabía el alcance de su dolor? Sofía, por favor, háblame. Ella parpadeó, como si acabara de darse cuenta de mi presencia, pero no dijo nada. Solo me miró con esos ojos vacíos, llenos de una tristeza que parecía no tener fin. Me sentí impotente, como si estuviera tratando de salvar a alguien que ya se estaba ahogando en un mar de oscuridad. Intenté acercarme más, pero ella se encogió alejándose de mí como si mi toque pudiera hacerle daño. Mi corazón se rompió aún más, y sentí una punzada de culpa tan profunda que casi no pude soportarla. Lo había hecho todo mal. Había actuado por instinto, sin pensar en las consecuencias para mi hija, y ahora estaba pagando el precio. Lo siento tanto, hija, susurré con la voz apenas audible. No debí haberte dejado sola. No debí haberte fallado. Sofía permaneció en silencio, y el peso de su mutismo cayó sobre mí como una losa. Sabía que las palabras no eran suficientes, que no había forma de borrar lo que había pasado, pero necesitaba que ella supiera que estaba allí para ella, que haría cualquier cosa para protegerla, aunque no supiera cómo hacerlo. Pasaron días antes de que Sofía pronunciara una sola palabra. Durante ese tiempo, la casa estuvo sumida en un silencio casi sepulcral. Mi esposa y yo apenas hablábamos, atrapados en una burbuja de miedo y dolor. Había momentos en los que la veía mirándome, como si quisiera decir algo, pero las palabras se le atragantaban en la garganta. Sabía que me culpaba por lo que había pasado, aunque no lo dijera en voz alta, y yo en mi propia culpa no podía contradecirla. Llevamos a Sofía a un terapeuta, esperando que él pudiera llegar a donde nosotros no podíamos. Las primeras sesiones fueron difíciles. Sofía no quería hablar, ni siquiera miraba al terapeuta. Solo se sentaba allí en silencio mientras los minutos pasaban, pero con el tiempo empezó a abrirse poco a poco, dejando salir fragmentos de lo que había vivido. Lo que escuché me dejó destrozado. Sofía había sido llevada a un lugar oscuro, no solo en el sentido físico, sino emocional. La manipulación a la que había sido sometida era algo que ningún niño debería experimentar. Se había sentido atrapada, incapaz de pedir ayuda porque no sabía cómo. Ese hombre la había llevado a un lugar del que no podía escapar, y aunque había dejado de hablar con él, el daño ya estaba hecho. Los detalles de lo que había pasado en su encuentro con ese hombre eran borrosos para Sofía, o tal vez su mente había bloqueado las partes más dolorosas. Lo que sí estaba claro era que había sido una experiencia traumática que la había marcado profundamente. Mientras escuchaba su relato me di cuenta de que la niña que una vez conocí ya no existía. En su lugar, había una joven herida, tratando de encontrar la manera de sanar. El proceso de recuperación fue largo y doloroso. Sofía asistía a sus sesiones de terapia regularmente, y aunque empezaba a mejorar, sabía que las cicatrices emocionales nunca desaparecerían por completo. La culpabilidad me acompañaba en cada paso del camino. Me esforzaba por ser el padre que ella necesitaba, pero había días en los que me sentía incapaz, como si cualquier cosa que hiciera fuera insuficiente para enmendar lo que había pasado. Mi esposa también luchaba por mantener la compostura. Hubo noches en las que la encontraba en la cocina, llorando en silencio para que Sofía no la escuchara.
La consolaba como podía, aunque yo mismo estaba al borde del abismo. Sabía que nuestra familia había cambiado para siempre, que nunca volveríamos a ser los mismos. El día del juicio fue un día que nunca olvidaré. El hombre, ahora identificado como un depredador con un historial que hizo que mi sangre hirviera, fue llevado ante la justicia. Era un proceso necesario, pero no trajo el consuelo que esperaba. Verlo allí, esposado y humillado, no me dio la paz que creí que sentiría. En su lugar solo sentí un vacío, una sensación de que aunque el hombre pagaría por sus crímenes, el verdadero costo lo habíamos pagado nosotros. El juez dictó una sentencia severa, y el hombre fue llevado a prisión. Pero mientras lo veía irse, una parte de mí sabía que esto no era un final feliz. No había ganadores en esta historia, solo víctimas. Y aunque ese hombre ya no podría hacer daño a nadie más, el dolor que había causado seguiría vivo en nuestras vidas. La vida después del juicio fue un intento de volver a la normalidad, aunque esa palabra ya no tenía el mismo significado. Sofía regresó a la escuela, pero con una cautela que antes no tenía. Se había vuelto más reservada, más desconfiada de la gente. Era comprensible, pero doloroso de ver. Cada vez que intentaba sonreír parecía un esfuerzo, como si estuviera obligando a su rostro a hacer algo que ya no le resultaba natural. Nuestra relación como familia también cambió. Había una distancia entre nosotros que no habíamos tenido antes. Intentábamos acercarnos, pero era como si hubiera un muro invisible que nos impedía ser los mismos de antes. Las cenas en familia, que antes eran momentos de risa y conversación, ahora eran en su mayoría silenciosas, con una tensión que nunca desaparecía del todo. Mi esposa y yo tuvimos que aprender a comunicarnos de nuevo. Había mucho que no se decía, mucho dolor no expresado. Sabía que ella me culpaba, aunque no lo decía. Y yo, en mi propia autocrítica, no podía negar su razón. Intentamos acudir a terapia de pareja buscando la manera de sanar juntos, pero era un proceso difícil, lleno de obstáculos que no habíamos anticipado. Los meses se convirtieron en años, y aunque la vida siguió su curso, la sombra de lo que había pasado nunca desapareció del todo. Sofía creció, se volvió una joven fuerte y resiliente, pero con un dolor que la acompañaba como una vieja herida que nunca cicatriza del todo. Yo también aprendí a vivir con mi culpa, aunque nunca dejé de preguntarme qué podría haber hecho diferente, cómo podría haber protegido mejor a mi hija. A veces, en las noches más silenciosas, cuando la casa está en completa oscuridad, me encuentro reviviendo esos momentos, esos días llenos de terror y desesperación. Me levanto de la cama, incapaz de dormir, y camino por la casa, revisando puertas y ventanas, asegurándome de que todo esté seguro. Es un ritual que no puedo evitar, un reflejo de mi incapacidad para proteger a Sofía en el pasado. Pero también hay momentos de esperanza. Sofía ha encontrado formas de seguir adelante, de construir una vida para ella misma que no esté definida por lo que le pasó. Ha hecho amigos, ha encontrado pasatiempos que la apasionan, y aunque sigue siendo reservada, hay días en los que su risa vuelve a llenar la casa, y en esos momentos, siento que tal vez, solo tal vez, estamos en el camino hacia la curación. El hombre que nos hizo tanto daño está en prisión, pero sé que el verdadero monstruo al que debemos enfrentar es el miedo, la culpa y el dolor que llevamos dentro. Es una batalla diaria, una que no siempre ganamos, pero seguimos luchando. Porque eso es lo que hace una familia. Lucha, a pesar de todo, por mantenerse unida. Y aunque nunca podremos borrar lo que pasó, hemos aprendido a vivir con ello, a encontrar la fuerza en nuestra vulnerabilidad y a seguir adelante paso a paso, día a día, hacia un futuro que, aunque incierto, está lleno de la posibilidad de sanar y encontrar la paz.